Listo. Ahora sí que nuevamente, muchas gracias por acompañarnos en este webinar TBR Connect. Soy Elisa Rivera, para los que no me conocen, soy quien estuvo, pues soy quien estuvo en contacto con ustedes. Ahora sí que por correo, redes sociales, soy quien está detrás, pues de todo. Y es un gusto tenerlos aquí hoy. Les comparto que este evento, que esta plática es posible gracias al patrocinio de la empresa Meconsa, tu distribuidor autorizado Train. Nos tomamos muy en serio nuestro papel como distribuidor Train y es por ello que invertimos pues, nuestros esfuerzos en la capacitación constante, ya que es una herramienta muy valiosa y clave para fortalecer a nuestros aliados que son ustedes allá afuera, los profesionales del aire acondicionado. De igual manera, les comparto que en Meconsa, pues no solamente se les apoya por medio de capacitación, también estamos siempre a su disposición con atención personalizada y pues también con nuestro amplio inventario de equipos Train, el cual incluye chillers, TBR, unidades paquete y más. Bueno, ya mencionando esto, quisiera decir algunos puntos de cómo nos vamos a organizar en esta sesión. Miren, las preguntas serán respondidas al final. Escríbalas en el chat o envíenmelas aquí por privado. Recuerden que el chat tiene la opción de enviar por privado. Recordemos que no hay preguntas más ni preguntas menos. Todas son válidas y nos sirve para enriquecer el aprendizaje. Entonces, algunos si somos más penosos, pues me pueden mandar la pregunta por privado. Al terminar, les compartiré un formulario y es para recibir constancia de asistencia para quienes deseen adquirirla, así que los invito a que por favor aquí se queden un poquito para pues que puedan tener acceso a ella. Como les mencioné, la grabación estará disponible al final a través de nuestra página de LinkedIn y TikTok, que al final también para los que no nos sigan les voy a pasar las ligas. Bueno, sin más preámbulos, doy palabra al ingeniero Mauro Rodríguez de Trade. Ingeniero, adelante y muchas gracias por acompañarnos hoy. Listo, pues muchas gracias. Gracias, Elisa, por esta oportunidad. Me presento, mi nombre es Mauro Rodríguez, soy el encargado del BRF en Train. Nosotros en Train le llamamos TBR, te explico un poco más. Me presento, ya tengo 16 años en la empresa, soy encargado de capacitar a todo lo que es los distribuidores, en este caso que sería Meconsa, que me dio la oportunidad de apoyar ahorita en esta presentación. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es TBR. Cualquier duda, por favor, como lo comentó Elisa, no hay duda pequeña. Créanme que a veces se me puede pasar algún punto que no quedó claro y el hecho de que pregunten en el chat puede ser que nos ayude a entender un poco más los detalles. Entonces, por favor, siéntense en la libertad de preguntar cualquier pregunta y al final la vamos a contestar. El curso del día de hoy es TBR. Yo no veo precios, sería directamente con Meconsa. Existencias, mismo caso, sería directamente con Meconsa. Vamos a abrir el software, lo voy a comentar, el software del TBR. Mismo caso, lo van a poder solicitar directamente con Meconsa, igual, ¿ok? Entonces, por favor, pregunten cualquier duda que tengan, ¿ok? Bueno, como les comento, el curso es TBR. Siempre empiezo dando un poco de introducción del equipo, porque muchas veces hay gente nueva y desconoce el funcionamiento, desconoce pues qué es este equipo, cómo funciona en grandes rasgos. Entonces, les comento un poco. TBR, nosotros en Train le pusimos TBR a nuestra línea de flujo refrigerante variable. Hoy en día, la línea BRF o flujo refrigerante variable que está en el mercado, cada marca le pone su diferente nombre. Nosotros en Train le dimos el nombre de TBR. ¿Qué es TBR? Bueno, las siglas son, la T es de Train, la B es de variable y la R es de refrigerante. Estos sistemas con base, vayan avanzando el tiempo con base principalmente cada 3 años, se van actualizando las unidades. ¿Por qué? Porque el mercado nos pide mayor eficiencia en esas unidades. Por eso, cada 3 años cambiamos de generación y nosotros en Train, el nombre que le sigue después de TBR vendría siendo el nombre que le damos a la generación. En este caso, nosotros
Para esta generación actual tenemos el TBR Connect. Entonces, TBR Connect sería la generación que tenemos actualmente nosotros en Trane. ¿Ok? Entonces, como les comento, la T es de Trane, la B es de variable y la R es de refrigerante. El sistema TBR está compuesto por una unidad exterior y unidades interiores. La característica principal de un sistema TBR es que está compuesto por una unidad condensadora que podemos llegar hasta 80 toneladas en hasta 4 condensadoras y podemos tener hasta 64 unidades interiores, ¿sí? Entonces, hoy en día el mercado ha pedido muchísimo, ¿sabes qué? Necesito reducir espacios, necesito eficiencia, necesito instalar varias unidades sin tantas condensadoras. Bueno, es aquí donde entra con base al mercado, con base a la eficiencia, el TBR, ¿sí? Como lo comento, el TBR está compuesto por condensadora, unidad exterior y unidades interiores. Ahorita vamos a ver las unidades interiores y los modelos. El punto a comentar aquí es que una de las cosas que me pasan o que me piden asesoría, yo como responsable de BRF en Train, recibo llamadas, ¿sabes qué? Se me atoró la carreta o ¿sabes qué? No sé qué hacer aquí o cuáles son los problemas de sus equipos, desconozco. El sistema BRF, ¿cómo funciona? El sistema BRF funciona de esta forma, con base a la demanda de las unidades interiores, ¿sí? Si tu unidad interior ya dio la temperatura de set point o la temperatura que tú le diste en el termostato, o bien la unidad interior está apagada, si tengo varias unidades interiores, lo que hace la unidad interior, perdón, es mandar una señal a la unidad exterior para que mande ya sea o prender el compresor o apagar el compresor en el sentido de con base a la necesidad que tiene la unidad interior. ¿A qué voy con esto? Si yo exijo mucha demanda de unidades interiores, el compresor lo que va a hacer es trabajar a su 100%. Si ya la unidad interior llega a su temperatura deseada, le mando una señal a la unidad exterior y lo que hace la unidad exterior es reducir el funcionamiento del compresor y aquí es donde viene el ahorro de energía o viene la alta eficiencia en el sistema. ¿Qué pasa con esto? Cuando el sistema empieza a funcionar, ¿sí? Las presiones, hablando de las unidades interiores, las enciendo, el sistema manda a prender el compresor. El compresor siempre va a arrancar al 30%. Nunca va a ser un arranque de un 100%. ¿Por qué? Porque tendríamos un pico, ¿sí? En las unidades exteriores podemos tener uno o dos compresores según sea el caso, pero el punto aquí es que el compresor va a arrancar en un 30%, ¿sí? Con base a la demanda va a ir subiendo la capacidad de funcionamiento y es para cubrir la necesidad de la unidad interior. ¿Por qué explico esto? Porque si las unidades interiores dejan o llegan a la temperatura deseada o dejan de funcionar en el sentido de que lo apague la unidad interior, si tengo varias unidades interiores, el compresor empieza a reducir su frecuencia o funcionamiento. ¿Y esto en qué se traduce? En que las presiones en el sistema siempre van a estar variando. Con base a mayor funcionamiento del compresor, mayor presión voy a manejar, pero estamos hablando de las presiones que trabaja un equipo 410. El sistema TBR es un sistema refrigerante 410, ¿sí? Hoy por hoy, lo que venía haciendo este año todavía y el año siguiente, seguimos manejando refrigerante 410 en TBR. Sabemos que hoy en día ya estamos, algunos productos ya están trasladándose a otro refrigerante. Lo que es TBR, nosotros aquí en Trade, 25 y 26, seguimos con refrigerante 410. Bueno, el punto aquí es, una vez que el sistema empieza a llegar a su capacidad máxima, llegaría a las presiones normales de un equipo 410. Es por eso mi comentario. Si ya llegaron a la temperatura deseada o bien apago unidades interiores, como no tengo suficiente carga, lo que hace la unidad exterior manda a reducir el funcionamiento del compresor y las presiones, aquí es donde bajan las presiones. Entonces, por eso el sistema se llama flujo de refrigerante variable. ¿Por qué? Porque las presiones en el sistema siempre van a estar variando, ¿sí?
Hoy en día les puedo comentar que o sea, lo principal que daña al sistema es que saturan de refrigerante el compresor, ¿sí? ¿Sabes que se presentó algún detalle en alguna unidad? Revisa la unidad, no tienes conocimiento del sistema de funcionamiento de BRF, revisa las presiones. Ah, ¿sabes que tiene 50 libras o tiene 60 libras? Ah, pues con razón el equipo no está funcionando y lo saturan de refrigerante, ¿sí? Estos equipos, ese error o ese detalle que hacen o ese mal diagnóstico que se hace que el sistema falle. ¿Por qué? Porque saturamos de refrigerante el sistema, el compresor se forza, se eleva el amperaje y se protege por protección de alta presión o bien por alto consumo en el amperaje. Perdón. ¿Ok? Entonces, hoy en día el TBR, ¿sí? Esa es les puedo decir, el daño más común que pasa con los sistemas cuando los saturan de refrigerante. El sistema, entonces van a preguntar, bueno, Mauro, entonces, ¿cómo sé que le falta gas o no le falta gas a la condensadora? El sistema TBR, así como los carros de hoy en día, si le llega a faltar refrigerante, la máquina mandaría un código de alarma de que le hace falta refrigerante. Mismo caso, si tuviera mucho refrigerante, la máquina mandaría otro código de alarma de que sabes que tengo en exceso refrigerante. Entonces, mi punto aquí es, que ustedes se lleven la información de cómo funciona el TBR, ¿sí? Y principalmente, si le llega a faltar gas, la máquina te va a comentar, como los tableros de los carros de hoy en día, los tableros modernos, se emprende algún foco, en este caso la condensadora, en la tarjeta principal de la condensadora, mandaré un código de alarma que significa le falta refrigerante o tengo refrigerante en exceso, ¿sí? Entonces, así es como funciona en grandes rasgos el sistema TBR. Con base a la demanda de las unidades interiores, se manda a perder el compresor. Por esa razón, el compresor no se puede mandar prender directamente a la condensadora. El compresor se manda a prender a través de las unidades interiores, ¿sí? Entonces aquí viene la pregunta. Si ustedes quieren apagar la unidad exterior, lo que necesitan hacer es primero apagar las unidades interiores para que el compresor se mande a apagar, ¿sí? Hoy en día lo que hacen es desconectar directamente a la condensadora la alimentación y eso afecta al sistema, ¿sí? El sistema es un sistema que está cambiando de corriente alterna a directa y esta razón de estar cortando corriente me puede afectar el funcionamiento del equipo, ¿sí? Mauro, Entonces, disculpe, Mauro. sí, Nada más para confirmar, ¿seguimos aún en la primera filmina? así es. Ah, muy bien, excelente. Sí, Gracias. sí, seguimos con la primera. Ok. Entonces, eso es una pequeña introducción de cómo funciona el TBR para la gente nueva, para la gente que desconoce todavía algunos detalles del TBR. ¿Sí? Así, en grandes rasgos les explico el funcionamiento o les expliqué el funcionamiento del TBR. ¿Ok? Entonces, como les digo, con base a la demanda de las unidades interiores es como funciona el compresor. ¿Ok? Como les comentaba, el compresor es un compresor, el sistema funciona de corriente directa, entonces la corriente alterna con la cual recibimos la unidad exterior hace el cambio corriente directa porque todas las tarjetas de la condensadora trabajan con corriente directa, ¿ok? Entonces el hecho de estar cortando corriente a la condensadora me afectaría las tarjetas o dañaría las tarjetas, que es lo que pasa principalmente en las fallas de TBR. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la introducción del TBR, porque a veces me agarro explicando el TBR es esto, condensadora, modelos, y realmente me dicen, bueno, ¿y cómo funciona? Bueno, ¿y qué hace este equipo? Bueno, ¿cómo trabaja este equipo? Por eso la explicación del por cómo trabaja el sistema, ¿ok? Entonces, como les había comentado, TBR Connect es la generación que tenemos actualmente en Train. El sistema TBR Connect quedamos que es refrigerante 410. Es un sistema que trabaja, en este caso, sistema de bomba de calor o heat pump, como le quieran comentar, como le quieran decir. El sistema aquí, como les había comentado, es unidad exterior con unidades interiores.
Y el sistema, como es un sistema bomba de calor, heat pump, no puede trabajar si tengo varias unidades interiores en diferente modo de operación. Me refiero de que si tengo algunas unidades en frío y otras en calor. El sistema BRF, hablando del TBR Connect, como les comento, es una unidad bomba de calor, o son todas las unidades en frío o todas las unidades en calor. Mismo caso, puedo tener las unidades en frío y en ventilación, pero lo que no puedo tener, si yo tengo funcionando unidades en calefacción, trabajar unidades con calefacción y ventilación. No se puede hacer eso hablando del funcionamiento. Uno de los dos sistemas, uno de los dos perdón, uno de los dos funcionamientos se bloquearía, ¿ok? Hablando de calefacción combinado con ventilación en el funcionamiento de un sistema, hablando de unidades interiores que estén trabajando en ese modo, ¿sí? Si tengo trabajando unidades interiores en modo frío y otras en modo ventilación, sí funcionaría. Lo que no funcionaría es calefacción con ventilación, no funcionaría, sería modo conflicto, o calefacción con modo frío tampoco funcionaría. Como lo comento, el sistema es una unidad bomba de calor o heat pump, o son o todas las unidades frío o todas las unidades calor, ¿sí? Entonces, por eso les comento que este BR 410, otro dato importante, es voltaje 220. TBR Connect salió con voltaje 220, no es un voltaje 460. Solamente si nos llegas a pedir en tu lista de precios TBR Connect Ameconsa, te van a surtir un equipo refrigerante 410, bomba de calor y voltaje 220, ¿sí? Entonces, con esta pequeña introducción del funcionamiento y cómo trabaja el TBR Connect, empiezo ahora sí la explicación de los componentes del TBR, ¿ok? Entonces, TBR Connect, como lo comentaba, ahora sí empiezo a mover las filminas. TBR Connect, empiezo explicando las unidades interiores. Como les había comentado, las unidades interiores son las que mandan encender el compresor. Nuestros modelos de TBR Connect, como les había comentado, cada 3 años o cada 4 años cambiamos de generación. La generación TBR Connect, ¿sí? Son la terminación en el modelo que terminan con la terminación K de kilo, F de foco, 000 AA. Cuando ustedes ven estos modelos al final, estamos hablando que son unidades interiores de TBR Connect, ¿sí? Ahora, ¿cómo empieza el modelo de las unidades interiores? Empezando por el cassette de 4 vías. El cassette de 4 vías es una unidad que tenemos capacidades desde 10,000 BTUs hasta 61,000 BTUs. En el cassette, una característica que se tiene en esas unidades es que no ocupas ductos directamente. Este equipo va directamente a plafón. Cuenta con un panel que se ve ahí en la filmina. Este panel va directamente en el plafón y lo que tú harías es, dependiendo de la capacidad que tú necesitas, pues sería instalar el equipo. ¿Ok? Lo que aquí quiero comentar es que el panel en la unidad interior de cassette de 4 vías se cotiza aparte. Entonces, ojo con eso. Cuando ustedes vayan a cotizar un cassette, es importante comentarte que el cassette de TBR Connect de unidades interiores se cotiza aparte del equipo. Entonces, son dos cosas diferentes para formar el cassette. ¿Ok? Como lo comento, las capacidades son de 10,000 hasta 61,000 BTUs. El modelo, ¿cómo empieza en TBR? Hablando de los cassettes, el 4 es de refrigerante 410, la T es de tren, la B es de variable y la C me está diciendo que es un cassette de 4 vías normal. Después seguimos con el cassette de 4 vías compacto. Este cassette de 4 vías compacto es más o menos como el panel, que es la tapa que está abajo, es más o menos como la medida de una galleta del plafón, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea de cómo es o cómo está en la filmina. El panel mide 60 por 60, ¿sí? Las capacidades, por ser un equipo compacto, las capacidades son menores a las del cassette normal. En este caso son de 5,000 hasta 21,000 BTUs. Y el modelo de este cassette, de cassette compacto, es el 4T VB, B de bueno al final. Después sería el modelo o sería el número de la capacidad y terminaría con el KF. Me regreso al modelo de cassette de 4 vías. Empiezo con 4TVC, después viene el número que sería la capacidad en BTUs. En nuestros modelos de TBR,
El número que tiene la unidad de interior es la capacidad en BTUs, ¿ok? Como comentario, y me pasé de más, nomás los comento. Entonces me regreso al cassette de 4 vías compacto, 4 TVB. Tenemos capacidades desde 5000 hasta 21000, por lo tanto el modelo sería 005 KF, sería el de 5000. El de 5000 seguimos a 9000, sería 4TVB 007. Después sigue la terminación KF AA, que estamos hablando de un equipo de 9000 BTUs. Y así me voy hasta llegar a los 20000 BTUs en el cassette de 4 vías compacto. ¿Ok? Después seguimos con el cassette de una vía. Mismo caso, el cassette del panel se cotiza aparte. Este cassette de una vía ha estado creciendo mucho la demanda, principalmente en hoteles. Sabes que ya no meto Fanencoil, mejor te compro un cassette de una vía. ¿Por qué? Porque ya trae el panel y la salida más sencillo. Entonces, digo como comentario de lo que se ha utilizado mucho el panel, el cassette de una vía. El modelo es el 4TVE de escalera. Hablando de cómo empieza. Después sigue la capacidad, que tenemos capacidades desde 6000 hasta 19000 BTUs. Y la terminación sería KF. ¿Sí? Entonces el modelo completo por eso es 4TVE 00006, hablando de un equipo de 6000. Y después del 6000 sería la terminación KF, que es la que me dice que es qué generación es. ¿Sí? En los cassettes, todos los cassettes cuentan con bomba de condensado. ¿Qué es la bomba de condensado? Si se fijan en el cassette, pues está en vertical. Entonces, el cassette tiene una charola donde llega todo el condensado, todo el agua. Una vez que se llena el agua, entra el funcionamiento de la bomba, se llena la charola, perdón, de agua, se enciende la charola, perdón, se enciende la bomba de condensado y empieza a sacar el agua de la charola. Esta bomba de condensado me ayuda a sacar el agua hasta 75 centímetros desde el punto del panel, ¿sí? Por lo tanto, todos los cassettes incluyen bomba de condensado, que es lo que hace la chamba de sacar el agua de la charola. ¿Ok? Después seguimos con cassette de 2 vías, mismo principio que un cassette, el panel se cotiza aparte, el modelo es el 4TVG, G de gato. Después sigue el modelo de la capacidad en BTUs, hablando de qué capacidad necesitas, y la terminación sería KF. ¿Sí? Seguimos con piso-techo, también contamos con piso-techo en estas unidades. El 4TVX, las capacidades son de 8000 hasta 48000 BTUs. Y la terminación sería KF, ¿sí? Lo voy a estar repitiendo el modelo KF, ¿por qué? Porque ese es el modelo que es el TBR Connect que damos. Si ustedes llegan a seleccionar un equipo diferente, tiene diferentes funciones. Por eso voy a estar repitiendo mucho el modelo KF para que entiendan que este modelo es de la generación TBR Connect, ¿sí? Después sigue el modelo High Wall o tipo Mini Split, que son capacidades de 5000 hasta 27000 BTUs. El modelo es el 4TVW. Después sigue el modelo y la terminación KF. ¿Sí? ¿Estamos bien? Hablando del cassette de 2 vías, sí cuenta con bomba de condensado. Piso-techo de la unidad no cuenta con bomba de condensado. El High Wall o tipo Mini Split no cuenta con bomba de condensado. Pero le podemos adaptar la bomba de condensado por fuera sin problema, o bien se puede solicitar directamente la bomba a Meconsa para que se surta la pieza que vendría siendo del equipo TBR. ¿Ok? Después seguimos por último las unidades fan and coils de las unidades interiores de TBRs. TBR anteriormente manejaba fan and coils de media presión y alta presión. En esta generación de TBR Connect se regresó, porque ya existía, el fan and coil de baja presión. Los fan and coils del TBR, para ser exactos, no son manejadoras que manejan los mismos flujos de aire que una manejadora. Una manejadora trabaja hasta 400 FM por tonelada. Los fan and coils de TBR, para ser exactos, manejan más o menos 280 FM por tonelada. Por lo tanto, hay que cuidar mucho el diseño del ducto
para que pueda vencer el aire y poder llegar a los difusores, ¿ok? Entonces, por esta razón manejo tres tipos de fan and coils: baja presión, media presión y alta presión. El de baja presión está diseñado para estar directamente a rejilla, ¿sí? El fan and coil de media presión es para estar directamente a rejilla. Si le llegas a poner un ducto de 1 metro, no te va a vencer el aire y no va a salir aire en los difusores. Por eso lo comento. El fan and coil de baja presión es para que esté directamente a rejilla, ¿sí? Las capacidades son de 5,000 hasta 38,000 BTUs y el modelo es el 4TVL. Si se fijan, todo es el 4T. ¿Por qué? Porque es el modelo del TBR, refrigerante 410 y la T de tren. Si no crean que es por otra cosa. Y después sigue la V, que es de variable, y después sigue la letra. ¿Okay? Entonces, el 4TVL es, en este caso, fan and coil de baja presión, ¿sí? Después seguimos con el fan and coil de media presión. El fan and coil de media presión es un equipo que es, ya le podemos poner un ducto más o menos de 4 metros promedio. Si ya quieres ver el dato exacto de hasta cuánto puedo vencer con mi caída de presión que me ofrece el equipo, si ahí está el submitter de la unidad para hacer un diseño de un ducto. ¿Sí? Aquí el dato a comentar es que el fan and coil de media presión, como lo comento, es más o menos de 4 metros para tener un ducto. Este fan and coil ahora cuenta con un accesorio que es una caja que le puedo adaptar en el retorno para poder poner un filtro, ya sea un MERV 13 o un filtro para EPA, ¿ok? ¿Por qué necesito el accesorio este que se cotiza aparte? Este accesorio, como les digo, es una caja que se conecta directamente al retorno y ahí sería instalarle ya sea el filtro que tú necesites, ¿ok? Pero ojo, solamente es un accesorio que se cotiza aparte y solamente es para los fan and coils de media presión, ¿sí? Después sigo con los fan and coils de alta presión. El fan and coil de alta presión, las capacidades son desde 18,000 hasta 195,000 BTUs y el modelo es el 4TVA, ¿sí? Alta presión sería modelo 4TVA, ¿sí? Ahora, un dato importante comentar, ¿sí? Quedamos que el fan and coil de baja presión es para estar directamente a rejilla, el de media presión es para estar más o menos como 4 metros de ducto y el de alta presión más o menos para tener un ducto de hasta 6 metros más o menos. A diferencia de una manejadora, en una manejadora tenemos un ducto más amplio, ¿sí? En TBR, como les comento, estos fan and coils no tenemos un ducto muy amplio. Un ejemplo que pasa aquí, o una situación que pasa muy seguido con nuestros fan and coils, ¿sí? Cuando se establece una especificación de unos equipos fan and coils, si ustedes especifican un fan and coil de baja presión, es porque está directamente a rejilla. Si por X o Y razón, por la capacidad, les llegan a surtir un equipo de alta presión, el equipo, y lo conectas directamente a rejilla, lo que va a pasar aquí es que va a hacer mucho ruido. ¿Por qué? Porque el diseño está para estar directamente a rejilla y como tú instalas un equipo que maneja más flujo de aire, va a hacer mucho ruido. Por eso la importancia de conocer los equipos que tienen el TBR y los equipos que están instalando. ¿Por qué? Para que no cometan este error. Este error es muy común que pasa. ¿Sabes qué? Es que no sabía que era el de baja presión, no sabía que era el de alta presión, no sabía que iba a ser tanto ruido. Y la verdad, sí es un ruido que sí cansa, no se puede modificar. Entonces, por esa razón les comento este detalle. Si ustedes especifican fan and coil de baja presión y resulta que instalan un equipo de alta presión en ese punto, les va a pasar esta situación. ¿Ok? Entonces, mismo caso, puede pasar el ejemplo al revés. Si ustedes especifican o instalan un ducto de 6 metros o hasta 8 metros, porque van a instalar un fan and coil de alta presión, y resulta que por X o Y razón alguien le surtió un fan and coil de baja presión, lo llegan a instalar y ¿qué va a pasar aquí? No va a salir ahí los difusores, ¿sí? Hoy es que yo pensé que sí iba a vencer la presión y pues no la da, no está el aire en los difusores.
Entonces, la típica, aquí viene la cadenita, la bola de nieve de bronca. ¿Sabes qué? Pues revisa la máquina, probablemente no tenga gas. Y van y revisa el refrigerante de la máquina, tiene baja presión, lo saturan de refrigerante y sigue la máquina igual. Si la máquina no manda ningún código de alarma, no hay por qué modificar y meter gas, mucho menos. El punto aquí es comentarles lo que puede llegar a pasar, que sí ha pasado muy seguido ese. Por eso ahorita el ejemplo de explicarles estos de alta presión, media presión y baja presión, y tener en cuenta de que si especifican qué capacidad necesitan de presión, respetarla. ¿Por qué? Porque si llegan a meter uno diferente, les pudiera pasar este detalle. ¿Ok? Estas son las unidades que maneja el sistema TBR Connect. Como lo comento, TBR Connect es la última generación que tenemos actualmente en Train. Cada generación maneja sus propias unidades interiores, ¿sí? Entonces, TBR Connect, esas son las unidades interiores. ¿Qué terminación es la que tiene TBR Connect? Sería este que les estoy comentando, K de kilo, F, triple cero, doble A, ¿sí? Es importante que ustedes sepan esto, ¿por qué? Para saber qué termostatos van a incluir y si es compatible con tu unidad exterior, en este caso con condensadora Connect, ¿sí? Entonces, estas son las unidades interiores que manejan TBR Connect. Como les había comentado, solamente el fan en coil de media presión es el que cuenta con un accesorio para poder adaptarle un filtro, ¿sí? Otro dato importante comentar como característica es que los highballs, ya su diseño es el del serpentín, es diferente, ya es un tipo de serpentín en forma de U, que lo que me hace es que ahora los highballs, no importa si lo pego directamente a la losa o al techo. ¿Por qué? Porque como tiene el retorno a la mitad del equipo, sí va a poder funcionar el equipo correctamente. Aquí el detalle es que si llegas aquí a levantar la carcasa de la unidad, probablemente no va completamente, ¿sí? Pero aquí mi comentario es que ahora sí puedes subir un poco más la instalación del high wall, y no te va a afectar tanto. ¿Por qué? Por el diseño del serpentín, ¿sí? Una vez terminado lo que son las unidades interiores, eh, desde hace mucho tiempo en TBR no existía un accesorio para poder conectar un termostato de terceros al sistema TBR hablando de unidades interiores. Oye, ¿sabes qué? Es que el cliente no quiere el termostato del TBR, quiere un termostato diferente, quiere un Honeywell, quiere un Nest, quiere un Google. Entonces, es importante comentarte que para tú poder conectar un termostato a un tercero, se necesita este accesorio, que es el que está en letras rojas, F de foco, I de indio, A de Alberto, C de casa, N de nada, E de escalera, X de Xochitl, B de bueno, K de kilo 02, o bien la terminación BK02, sería el accesorio que tú necesitas para conectar directamente la tarjeta a la unidad interior para que puedas instalar un termostato un tercero, ¿sí? Como les comento, este accesorio solamente es para unidades TBR Connect, ¿sí? Que quedamos que la terminación de TBR Connect es terminación K de kilo F, ¿sí? Este accesorio solamente funciona para estas unidades. Si tú tienes una unidad de otra generación, no va a funcionar y le quieres poner ese accesorio, digo, no va a tener el plug para conexión y por esta razón, pues no va a estar, no vas a tener, no vas a poderlo conectar, ¿ok? Entonces, por eso mi comentario es, necesitas este accesorio. Ahora, un punto a explicar es que en el manual de este equipo te dice que necesitas una tarjeta, y por decir así, la tarjeta número uno. Esa tarjeta número uno, que es el modelo FIA-C, que es lo que está en letras negras, FIA-C NC0BSM, es una tarjeta que necesitas para poder conectar directamente el accesorio BK02. El accesorio BK02 se conecta al accesorio este que les comento, que será la tarjeta número uno, y este ya viene conectado directamente a la tarjeta principal, ¿sí?
Ahora, un dato importante comentar es que si ustedes quieren instalar ese accesorio de terminación BK02, es necesario darlo de alta. ¿Cómo lo das de alta? En el sentido de que la tarjeta principal detecte que está ese accesorio. ¿Cómo lo haces? Hay un dip switch, de hecho viene en el manual cuál es el dip switch que vas a mover para habilitar la tarjeta. ¿A qué voy con esto? La tarjeta le debe mandar una señal a la tarjeta de unidad interior de decirle, ¿sabes qué? Yo estoy funcionando porque tengo un termostato de un tercero. Si no configuran ese punto, no va a funcionar el termostato de un tercero. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí con la novedad de que este equipo, como les comento, ya cuenta con este accesorio de poder visualizar los equipos con un termostato un tercero. En las otras generaciones no podíamos hacer esto. Muchos clientes como ustedes nos solicitaban a nosotros, ¿sabes qué? Pues ese cliente me pide un termostato diferente, no les gustó el termostato del TBR o X o Y razón. ¿Qué opciones tengo? Anteriormente no podíamos hacer nada. Ahora ya con TBR Connect tenemos la opción de agregar este accesorio. ¿Sí? Esto mismo caso, el precio sería directamente con la gente de Meconza. Eso es hablando de unidades interiores, unidades exteriores. En unidades exteriores, ese es el diseño de las unidades exteriores o condensadoras. Perdón. Las condensadoras, empezamos desde las capacidades de 7,000 hasta 14,000, perdón, de 7 toneladas hasta 14 toneladas, que es el primer cuadro que aparece en la filmina. Este cuadro, esta condensadora, maneja un solo compresor con un solo motor condensador, ¿sí? Después seguimos con la otra condensadora, que es de 15 toneladas hasta 19 toneladas, ¿sí? Y maneja un solo compresor. El detalle aquí es que esa condensadora, como lo comento, es de 15 a 19 toneladas. El modelo ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Y por último, hablando de una sola condensadora, la condensadora más grande es de 20 toneladas hasta 22 toneladas, ¿sí? Esta condensadora ya cuenta con dos motores del condensador y dos compresores. Con estas tres unidades de estas capacidades es cuando empezamos a jugar para juntar dos condensadoras o tres o hasta cuatro condensadoras para poder llegar a una capacidad más grande de mi sistema. Entonces, mi sistema de TBR Connect podemos tener capacidades desde 7 toneladas hasta 80 toneladas en un solo sistema. La capacidad máxima de unidades interiores sería, en este caso, 64 unidades interiores que puedo tener en un sistema. ¿Sí? Entonces, si yo quiero más capacidad, puedo juntar dos condensadoras. Si quiero más capacidad, puedo juntar tres condensadoras, que ya son capacidades de 45 a 66 toneladas. Si necesito más capacidad, junto cuatro condensadoras. Aquí el punto a comentar es que las condensadoras de cuatro o mi sistema de cuatro condensadoras son condensadoras de capacidad de 7 hasta 19 toneladas. No puedo juntar cuatro condensadoras de la capacidad de 20 a 22 toneladas. ¿Por qué? Porque esas condensadoras no están habilitadas directamente en la tarjeta para recibir información para juntar cuatro condensadoras. El tope máximo en condensadoras de 20 a 22 son 3 y de las condensadoras de 7 a 19 aquí ya podemos tener hasta 4 condensadoras. ¿Ok? Un dato importante a comentar es que el acomodo de condensadoras es de esta forma que aparece en la foto o en la filmina, ¿sí? No se puede poner una condensadora atrás de otra, una enfrente de otra, una arriba de otra, debe ser al mismo nivel, ¿sí? Esto viene en el manual, pero lo comento porque a veces me ha pasado que instalan las condensadoras de diferente modo, una enfrente de otra, y no se puede hacer eso. El deber ser es que instalen como aparece en la filmina, ¿ok? Los modelos de TBR, en este caso en condensadoras, sigue siendo 4 de refrigerante 410, la T de tren, la V de variable y la H significa que es mi condensadora bomba de calor o heat pump, ¿sí? Después sigue el modelo en BTUs y la terminación en condensadora por ser equipo trifásico. Entonces sería la terminación K de kilo, que es la sigla de TBR Connect, y el 8000 AA me dice que es un sistema 220 trifásico, ¿sí?
A diferencia de la unidad interior, las unidades interiores son 220 monofásico, por eso manejan el modelo K de kilo F, ¿sí? Condensadoras manejan K de kilo 8000. En HP, si ustedes quieren ver en HP cómo sería, ahí está el modelo y HP nominales que tiene el equipo, ¿sí? Como lo vuelvo a repetir, TBR Connect es un sistema de voltaje 220, trifásico, 60 Hz. Hablando de que el modelo sería 4TVH 0210, eso sería mi capacidad. ¿Y cómo saber qué generación es? Con la terminación. Cada kilo, 8000. ¿Sí? Por favor, las dudas que tengan las ponemos en el chat y para contestarlas al final. ¿Ok? Hablando del modo de operación, temperatura exterior, las condensadoras TBR funcionan en temperaturas en modo frío de -15 a 55 grados centígrados. ¿Sí? ¿Qué me refiero con esto? ¿Sabes qué? Oye, Mauro, lo que pasa es que aquí, bueno, me consta está situado en Mexicali, hablando de la matriz, este, pero digamos, ¿sabes qué? Quieren un proyecto ahí en Sonora, en Hermosillo o en Obregón, donde es una temperatura muy caliente. El sistema TBR sí puede funcionar a 50, 55 grados, sí funciona sin problema. ¿Qué pasa si llegas a temperaturas de 56, 57, que estamos hablando de días muy extremos o días que van a ser contados? Lo que va a pasar con la máquina es bajar eficiencia, ¿sí? Hablando en modo frío. Entonces, TBR Connect puede funcionar de -15 hasta 55 grados centígrados, respetando la eficiencia del equipo. Y el modo calefacción, ¿sí? Estamos hablando cuando tenemos una temperatura muy fría en el exterior, puede trabajar desde -30 grados centígrados hasta 30 grados, hablando cuando le enciendo el equipo en calefacción. ¿Sí? ¿Todos bien? Esos son los datos generales del funcionamiento de la condensadora. Otro dato importante a comentar es que el TBR con el software tiene una limitante en distancia. El TBR es una unidad que es expansión directa. Esta expansión directa tiene una limitante en distancia de tubería. Si hubiera sido enfriado por agua, tuviera una formación diferente de las tuberías, pero como es enfriado por aire, las limitantes hay que respetarlas. ¿Por qué? Porque si no, no funciona el equipo. En distancia, por esa razón, por ser expansión directa y que funciona el equipo, de la condensadora al evaporador más lejano, la distancia máxima permitida con TBR Connect, hablando de suma de línea de líquido de tubería y línea de gas de tubería, son 1100 metros. ¿Sí? Ahí aparece en la filmina, anteriormente eran 1000 metros, ahora son 1100, hablando de línea de líquido y línea de gas en todo mi sistema. ¿Sí? Después sigue la distancia máxima permitida del primer branch ramal a la última unidad interior. Los sistemas TBRs también cuentan con branch o ramales, que eso lo que me hace es poder conectar varias unidades interiores a la tubería principal, o bien de la tubería principal derivar tubería para poder conectar diferentes unidades interiores. ¿Ok? Entonces, aquí el punto a comentar es que la distancia máxima permitida de condensadora a última unidad interior, ¿sí? A la más lejana, principalmente sería la explicación, son 260 metros, ¿sí? De la condensadora al evaporador más lejano. Dentro de esos 260 metros voy a instalar mi brancho ramal, que es lo que aparece aquí en la filmina, ¿sí? Si se fijan, de la condensadora bajo llegamos a un branch para conectar una unidad interior en un piso. Ese branch que lo instalo eh, en ese punto me trae una caída de presión en mi sistema. Por lo tanto, de ese branch o de ese punto hacia el evaporador más lejano, nomás está permitido 40 metros. ¿Por qué? Porque tengo una caída de presión en ese punto. Por lo tanto, de ese punto a la unidad interior más lejana son 40 metros. ¿Sí?
Probablemente dices, ¿sabes qué? Pero si tengo otro siguiente branch, tengo otros 40 metros. No, los siguientes branch después del primero son distancias que están sumadas para los 40 metros después del primer branch. ¿Ok? Entonces, aquí es donde mucha gente me pregunta, oye, Mauro, ¿cuál es la distancia máxima permitida de la condensadora a mi primer branch? Aquí realmente lo que debes de fijarte es que el primer branch esté más cerca de las unidades interiores. ¿Para qué? Para poder mover con los 40 metros. ¿Sí? Probablemente tú saques tu tubería y pones tu primer branch luego, pero ya no te vas a poder mover. Por eso la importancia de alejar el primer branch o ramal. ¿Sí? Entonces, como les comento, la pregunta que siempre me hacen, oye, Mauro, ¿cuál es la distancia máxima permitida de la condensadora a mi primer branch? Tú puedes instalar tu primer branch hasta 250 metros sin problema, o 260, ¿sí? El punto aquí es que si yo lo instalo 250, de ese punto al evaporador lejano, donde quedan 10 metros, ¿sí? Porque lo máximo permitido de separación de condensadora a última unidad interior son 260. Esta información, digo, no es para que se la sepan, el detalle aquí es que cuando esta información la cargan en el software de selección, sepan dónde marcó el error, ¿sí? Y 40 metros es cuando yo instalo mi primer branch, nomás puedo bajar o subir en vertical después de ese punto, 40 metros. ¿Sí? Ahora, otro punto, por lo regular, pues aquí está la foto que está la condensadora en la parte de la azotea o la parte de arriba del edificio. ¿Sí? Eh, Se puede poner la condensadora en la parte de abajo y lo máximo permitido, hablando en distancia en vertical, puedo subir o bajar 110 metros sin problema. El TBR, el TBR, cada 8 horas de funcionamiento tiene una recuperación de aceite. Entonces, por esa razón, no está permitido poner trampas de aceite en mi sistema. Hoy es que yo le pongo trampas de aceite para mejorar el funcionamiento, para aumentar la distancia. El TBR por eso tiene una distancia muy amplia. Está diseñado para que trabaje en esas distancias, solamente que no se permiten trampas de aceite. ¿Por qué? Porque me afectaría el sistema. ¿Ok? Esta información, como les digo, es para el software. Si llegan a pasar, el software marcaría algún error. Entonces ustedes sepan de dónde sale el error. ¿Ok? Otro dato importante a comentar de TBR Connect, ¿sí? Es que TBR Connect puede trabajar desde el 50% de unidades interiores conectadas hasta el 200%. Pero explico primero el primer 50%. 50% se refiere que si yo tengo una condensadora de 8 toneladas, sí o sí necesito conectar al menos 8 toneladas en mi sistema. ¿Sí? Si no conecto la capacidad del sistema, manda un código de alarma de que la condensadora está muy sobrada para esas unidades interiores, en el sentido de que tienes 4 toneladas de unidades interiores y tu condensadora es de 8, oye, pues está sobrada tu condensadora. Bueno, así le usa el cliente. El punto que comentar es, el cliente toma la decisión de qué combinaciones conectar. O bien, a veces que tenemos una obra en la cual va por parcialidades y ¿sabes qué? Primero vamos a poner una etapa, Mauro, después sigue otra etapa. Aquí les recomiendo primero instalar toda la tubería desde un inicio para que vayan montando las unidades interiores y lo que sí se necesita, como lo acabo de comentar, es mínimo conectar el 50% de mi sistema, ¿sí? Después, me brinco al otro escenario, yo puedo conectar en mi condensadora TBR, ¿sí? Hasta el 200% de la capacidad que tengo en la condensadora. Solamente que las unidades interiores no pueden darme la capacidad o la suma de todas las capacidades de las unidades interiores, solamente me va a dar la capacidad que tengo en condensadora. Por esa razón, en bomba de calor o en TBR Connect, puedo las unidades trabajar conectadas al 200% sin problema. Lo que sí no va a funcionar es que si llegas a prender todos al mismo tiempo, pues no te va a dar la capacidad. ¿Sí? Esta combinación de 200% tiene una restricción, vamos a ponerlo así. ¿Sí?
Esta de 200% funciona cuando tengo una sola condensadora. ¿Sí? Cuando tengo una sola condensadora es cuando puedo llegar al 200%. ¿Ok? Con una condensadora puedo llegar al 200%, con dos condensadoras puedo llegar como máximo al 160% con base a la condensadora y con tres condensadoras o más puedo llegar al 130%. ¿A qué voy con esto? Si tú tienes un diseño, ¿sí? De condensadora, de una sola condensadora, supongamos que es la más grande, de 22 toneladas, y tus unidades interiores son 40 toneladas, ¿sí? El detalle aquí es que con una sola condensadora sí pudieras trabajar hasta el 200%. Sí te va a permitir el programa. La condensadora va a leer cuántas unidades tienes y se va a dar cuenta que tienes más capacidad y te lo va a permitir. El punto aquí es que si llegas a prender todos al mismo tiempo, no va a enfriar como tú quieres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le estás quitando capacidad a cada unidad interior. Ahora, si por X o Y razón, sabes que tengo una sola condensadora de 22 toneladas, pero no la encuentro, pues conecto dos condensadoras para formar 22 toneladas y así salir de la bronca en este proyecto de 40 toneladas, que es el ejemplo de las unidades interiores. Cuando tengo dos unidades exteriores, perdón, ya se limita la capacidad o combinación al 160. La condensadora va a leer todas las unidades que tengas y si se llega a pasar del 160%, se va a dar cuenta que te pasaste de lo permitido, ¿sí? Por esa razón es importante saber este detalle de las combinaciones, con cuántas condensadoras puedo hacer esto, con cuántas otras condensadoras puedo hacer lo otro, ¿sí? Entonces, con una condensadora puedo llegar al 200%, con dos condensadoras al 160 y con tres, como lo comento, del 130 al 160. Si ustedes les llega a pasar ese ejemplo que les acabo de dar, que en lugar de una ponen dos y estaba especificado para 200%, si la llegan a echar a andar, que no van a poder, va a mandar el código de alarma de fuera de rango. ¿Por qué? Porque te pasaste lo permitido. ¿Sí? Como comentario en ese punto. O para que aterricen el ejemplo. ¿Sí? En los compresores del sistema, ¿sí? Cuando juntamos dos o tres condensadoras, ¿sí? Es importante comentar que los compresores van a trabajar en forma aleatoria, ¿sí? No siempre va a prender el primero el compresor, siempre. A veces va a prender el primero, a veces el segundo si es una condensadora con dos compresores. O bien, si tengo tres condensadoras, unidades exteriores, no siempre va a prender la primera, a veces va a prender la segunda, la tercera, o a veces la segunda, luego la primera, luego la tercera. Siempre van a girar o siempre se van a alternar las condensadoras en funcionamiento. ¿Por qué? Para que el enlace sea parejo en todo mi sistema. ¿Sí? En la primera versión de TBR siempre funcionaba perdón, maestra. Y ahora, lo que nos traía con eso es que había mucho desgaste siempre en la primera condensadora y las demás condensadoras no había desgaste. Entonces, y por lo tanto tenías que cambiar siempre la primera condensadora. ¿Por qué? Porque era la que sufría los daños o el desgaste. Ahora en TBR, para que el desgaste sea parejo, por eso tiene esta función de estar prendiendo aleatoriamente cada condensadora. ¿Sí? Y hablando del funcionamiento, ese es otro dato importante. ¿Sí? En el funcionamiento del TBR Connect, ojo, quedamos que es el modelo que les había comentado, que este es nuevo, o el modelo de esta terminación, cada kilo 8000. TBR Connect ofrece un modo de operación diferente a las demás, ¿sí? Siendo que es una máquina bomba de calor. ¿Cómo lo ofrece? Este modo lo que hace se llama change over. Lo que hace este modo es, con base a la temperatura exterior, la máquina va a hacer un cambio de operación, en el sentido de que si afuera está haciendo frío y tú le diste la temperatura frío a los termostatos, lo que va a hacer la unidad es cambiarte el modo a calefacción, porque afuera está haciendo frío. Por esa razón, si te llegas a tener prendido un termostato, te va a hacer el cambio a calefacción. Eso significa change over, ¿sí? O bien,
si tuvieras afuera una temperatura muy caliente, ¿sí? El equipo va a decir, ¿sabes qué? Ocupamos temperatura de frío y el equipo, el modo operación, te lo va a cambiar a modo frío. En este caso me refiero al termostato. Si yo en el termostato le doy una temperatura de 22 grados, ¿sí? Y por X o Y razón lo prendí en modo calefacción, ¿sí? Y afuera tengo 45 grados, ¿sí? Lo que va a hacer el termostato es, como tengo changeover, sabes que este modo de operación no es correcto, déjaselo corrijo a esta persona y te cambia el modelo con base a la temperatura exterior. Eso significa changeover, ¿ok? Bueno, ahora sí, hablando de los modos de operación de TBR. TBR ofrece, cuando yo te entrego la máquina, que ese es otro error que pasa muy seguido, la máquina TBR condensadoras de ninguna generación viene configurada. Es importante reconfigurar. ¿Por qué digo reconfigurar? Porque hay que remover cómo tienes configuradas las unidades exteriores en la tarjeta y configurar con base a lo que tú necesitas, ¿sí? Una de las cosas que se tiene que configurar sí o sí es el modo de operación de la unidad o del sistema, ¿sí? La máquina yo te la entrego en modo automático. ¿Qué significa modo automático? En modo automático, la máquina va a trabajar de esta forma. Si afuera tengo una temperatura exterior, ¿sí? De 30 grados, la máquina va a decir, ¿sabes qué? Mi sistema, como tengo temperatura de 30 grados, mi sistema lo voy a trabajar como prioridad frío. ¿Qué significa prioridad frío? Voy a poner el ejemplo. Si yo tuviera 10 unidades interiores, quedamos que el sistema es bomba de calor, ¿sí? Entonces, por esta razón, si tuviera 10 unidades interiores y estuviera trabajando 8 en modo frío y 2 en calefacción, sabiendo que tengo una temperatura exterior de 45 grados, lo que va a hacer la máquina es, las unidades que están en calefacción, como es modo conflicto, eh, y no son mayoría, las unidades lo que va a pasar es, eh, va a funcionar con base a la temperatura exterior, ¿ok? Esto es si no modifico este punto. Así te traigo la máquina como modo automático, ¿sí? Con base a la temperatura exterior, la máquina va a decir si es modo frío o modo calor, ¿sí? ¿Estamos bien? Vuelvo a poner el ejemplo. Si afuera tengo una temperatura de 10 grados centígrados, ¿sí? Y enciendo los equipos y no configuré el equipo, lo dejé como viene de fábrica, y enciendo los equipos en modo frío y prendo un equipo en calefacción. Digamos que tengo 10 unidades interiores, de las cuales 9 están en modo frío, y enciendo una unidad en calefacción, pero sabiendo que afuera tengo una temperatura de 10 grados centígrados, lo que va a hacer la máquina es apagar las unidades de frío y dejar solamente la calefacción. ¿Por qué? Porque tengo prioridad calefacción, y como tengo una unidad trabajando en calefacción, por eso se quedaría la unidad que está trabajando en calefacción, porque las demás me causan conflicto y por eso las apago. Entonces, así trabaja la máquina como en modo automático, ¿sí? Como les comento, así yo te entrego la máquina. Si tú quieres modificar modo operación, se puede hacer. Esa modificación se hace en la unidad exterior, ¿sí? El segundo modo de operación es changeover, que ya lo habíamos platicado, pero aquí debemos configurar la máquina de la condensadora que quiero este modo de operación, ¿sí? ¿Cómo lo haces en la máquina? En este caso, cuando tienes la máquina energizada, seleccionas el modo de operación y lo haces el cambio. Si no haces el cambio, se va a quedar modo automático, ¿ok? El tercer modo de operación es prioridad frío. Prioridad frío significa, ya establecido prioridad frío, significa que la máquina, vuelvo al ejemplo de 10 unidades, si tengo 10 unidades y establezco que tengo como prioridad frío, significa que el frío va a predominar en el modo operación. Si yo tuviera 8 unidades trabajando en modo calefacción y llevo a encender las últimas 2 en frío, lo que va a hacer la máquina, y como tengo prioridad frío, va a apagar las unidades en calefacción y quedarse con las en frío. ¿Por qué? Porque tengo prioridad frío.
En el termostato va a seguir apareciendo los dos iconos, calefacción y frío. El punto aquí comentarte es que la máquina va a funcionar con base a la prioridad que tiene establecida. Y como establecí prioridad frío, va a mandar solamente las que estén unidades en frío. Las demás las apaga. Aquí mucha gente ha comentado o comete el error de, ¿sabes qué? Es que las máquinas Heat Pump en otras marcas, no sé en otras marcas cuáles son, pero hablando en TBR, dicen, bueno, hacen este juicio. Dice, ¿sabes qué? Es que a lo mejor primero da frío y luego ya que dio la temperatura va a ser el cambio de calor. Eso nunca va a pasar. Mientras tengas una prioridad, se va a establecer el modo frío, ¿sí? Hasta que apague las unidades en modo frío, ahora y prende las otras unidades en calefacción, va a ser el cambio de ciclo calefacción. Pero mientras tengas, si tengo modo prioridad frío y tengo unidades en frío, la máquina se va a quedar en frío, ¿sí? No se va a apagar porque tengo unas unidades en calefacción. Y las que estén en diferente modo de operación van a estar apagadas, ¿sí? Y van a estar apagadas hasta que no apagues el frío, va a poder prender la calefacción, si le llegas a prender, ¿ok? Esa es prioridad frío. La cuarta opción es solo calefacción, ¿sí? Aquí es solo calefacción trabaja, no trabaja en el frío. Las máquinas TBR Connect, quedamos que la máquina es bomba de calor, pero podemos configurar la máquina para que sea solo frío y la podemos hacer en la configuración de la condensadora, ¿sí? Todas las configuraciones son en condensadoras. Si te llegan a ustedes comentar, oye, es que me dijeron que se configuran también las unidades interiores como otras marcas, no, TBR Connect no se configuran unidades interiores, solamente unidad exterior, ¿ok? Ese es el quinto modo, solo frío. El sexto modo sería prioridad calefacción. Prioridad calefacción es a la inversa del modo frío, ¿sí? Aquí la máquina, vuelvo al ejemplo, las 10 unidades, si yo tuviera 8 unidades en calefacción y prendo 2 en frío, lo que va a hacer la máquina es, y tengo prioridad calefacción, es apagar las unidades en frío y quedarse en modo calefacción, ¿ok? ¿Por qué? Porque tengo prioridad calefacción. ¿Qué diferencia existe en prioridad frío y solo frío? Es que las unidades en solo frío, ahora sí que solamente va a trabajar solo frío. En prioridad frío sí puede trabajar la calefacción, pero si no prendo ninguna unidad de calefacción, en modo frío, ¿sí? Y que todas sean calefacción, ¿sí? Mismo caso, prioridad calefacción y solo calefacción son diferentes. En solo calefacción solamente va a trabajar la unidad de calefacción. En prioridad calefacción puede trabajar en frío, pero si llego a prender una en calefacción, como tiene prioridad, va a ser el cambio de ciclo. ¿Ok? Esa es la sexta opción de modo de operación de la unidad TBR. La séptima opción sería primera prioridad. La primera prioridad significa que el primer encendido sería la prioridad que establecería el sistema. Primer encendido, si yo prendo mi primera unidad en modo frío, todo el sistema va a ser prioridad frío. Si la primera unidad que enciendo es prioridad calefacción, todo el sistema es prioridad calefacción. ¿Cómo lo reseteo? Es apagando los equipos otra vez, apagando me refiero en off en el termostato, y si lo llego a cambiar el modo de operación, ahí cambiaría el modo de operación o cambiaría la primera prioridad. ¿Sí? Eso significa primera prioridad. Como les comento, esas son funciones como tú quieres que trabaje la máquina. La máquina es bomba de calor y tú estableces cómo quieres que trabaje. ¿Ok? El séptimo modo sería modo VIP. ¿Qué significa modo VIP? Modo VIP se establece que una unidad tenga prioridad sobre todas cuando esa unidad está encendida con base al modo de modo de operación que está trabajando esa unidad estaría dando la prioridad. En este caso, si prendo la unidad 6.3, que se establece como la 6.3, por lo regular es la del jefe o del patrón, si esta unidad la prendo en frío, todo el sistema es prioridad frío. Si esa unidad se enciende en calor, todo el sistema es prioridad frío. Y hablamos de que es prioridad frío con base o prioridad calor con base a la unidad interior. Entonces, se establece una unidad como modo VIP. Ese modo VIP, esta unidad, cuando se prenda, es la que va a establecer si es frío o calor todo mi sistema. ¿Sí? Hablando de la prioridad o la cual va a trabajar. ¿Sí? Después sigue prioridad con base a cantidad de unidades interiores. Vuelvo al ejemplo, las 10 unidades interiores. En este caso, si yo tuviera
tengo 10 unidades interiores y estuviera funcionando 8 unidades en modo frío, aquí ya va a predominar el frío, por lo tanto se va a quedar el frío como prioritario. Si llego a prender las últimas dos, las va a ignorar. ¿Por qué? Como tengo mayoría en frío, por eso se queda el frío. ¿Sí? Aquí es diferente al prioridad frío, ¿eh? ¿Por qué? Porque es con base a la cantidad de unidades interiores. Y por último, hablando del modo operación, sería prioridad por capacidad demandada. En este caso, por ejemplo, 10 unidades interiores, aquí es diferente la cantidad. Si yo tengo 10 unidades interiores, de las cuales 2 unidades son de 8 toneladas y las demás son de 1 tonelada, si llego a prender esas 2 unidades por ser capacidad mayor predominando el sistema, y si las enciendo en modo calefacción, ¿sí? Lo que va a pasar es que el sistema va a tomar como prioridad calefacción. ¿Por qué? Porque tengo mayor demanda solicitada en esas 2 unidades interiores, ¿sí? Esto ha causado muchos detalles al momento del arranque. ¿Por qué? Porque muchas veces piensan que la máquina va a pensar o va a configurar, se va a configurar conforme a lo que nosotros creemos o pensamos que trabaja en otro modo de operación. Por eso explico este detalle. ¿Por qué? Porque a veces dicen, es que la máquina viene configurada de fábrica. No, se configura con base a lo que tú quieres, qué modo de operación quieres, ¿sí? Yo te entrego la máquina como modo automático, ¿ok? Como les digo, esto es en la condensadora. Esos son los 10 modos de operación. Esto es la primera configuración que se hace en la máquina. Y hablando de TBR Connect, volviendo al punto, algo que tiene TBR Connect que es nuevo en mis sistemas, a diferencia de los demás TBRs, TBR Connect ahora es la primera generación que tiene 2 tipos de comunicaciones, ¿sí? El primer tipo, bueno, en este caso se agrega la comunicación Hyperlink. ¿Qué es Hyperlink? Hyperlink es el modo de comunicación que me va a poder permitir que si alguna unidad interior se le corta alimentación, la condensadora siga teniendo comunicación y no mande código de alarma, ¿sí? Eso significa Hyperlink. En este caso, Hyperlink es un puerto adicional, un puerto nuevo en la condensadora, ¿sí? Que solamente lo trae la familia TBR Connect. Por eso la importancia al principio comentar qué modelos son Connect para que ustedes sepan cuál es la familia Connect, porque solo la familia Connect tiene esta opción de Hyperlink, ¿ok? Entonces, Hyperlink me ofrece esta opción que les comento. Podemos cortar alimentación y la máquina sigue comunicado con nuestra unidad interior sin marcar error de comunicación. El dato importante de comentar es que el Hyperlink es un puerto adicional, un puerto nuevo, que es el puerto M1, M2 y maneja hasta 24 volts, ¿sí? A diferencia de la comunicación anterior, Hyperlink es como lo comenté, se conecta al puerto M1, M2, ¿sí? Y aquí lo que necesitas es conectar un térmico o un breaker en cada unidad interior para que pueda funcionar este proceso de que si le llego a quitar alimentación a una unidad interior, siga funcionando el equipo, ¿sí? Entonces, Hyperlink es una nueva forma de conexión de comunicación en TBR Connect. Necesitamos sí o sí en las unidades interiores un breaker o térmico, ¿sí? Y cableamos en serie, ahorita vamos a ver las diferentes formas para poder conectar esta forma de Hyperlink, ¿sí? Hyperlink, lo ponemos acá, pues lo podemos conectar en forma de cadena, en serie, en forma de árbol sin problema, en forma de estrella y en forma de anillo, ¿sí? Podemos conectar de esta misma forma algo que no podíamos hacer anteriormente. ¿Por qué? Porque la comunicación antes era a través de PQE, ¿sí? Bueno, seguimos manejando PQE, pero también manejamos la forma de Hyperlink. Como lo comentaba hace rato, tenemos 2 formas de conexión, Hyperlink o PQE. El punto es de que Hyperlink lo puedo conectar como lo muestra aquí la filmina, tipo en serie, tipo en árbol
tipo de estrella o tipo de anillo. ¿Ok? ¿Cómo sería la conexión? En este caso, condensadora, M1, M2, Hyperlink. Conecto mi térmico por cada unidad interior, M1, M2, al siguiente unidad interior. El punto aquí es, después de cada 10 unidades interiores, con la comunicación Hyperlink, necesitas un repetidor. Ese repetidor sí o sí es necesario después de cada 10 unidades interiores. ¿Sí? Entonces, tengo 10 unidades interiores, un repetidor. Siguen otras 10 unidades interiores y sería otro repetidor. Después de ese repetidor siguen otras 10 unidades interiores y hasta ahí puedo llegar. El punto aquí es con Hyperlink y repetidores y térmico por cada o breaker por cada unidad interior, podemos llegar solamente hasta 30 unidades interiores como máximo. Cuando en PQE podemos tener hasta 64 unidades interiores. ¿Ok? Entonces, aquí hablando de las dos comunicaciones. TBR Connect tiene la opción de PQE, que la conexión es a través de la condensadora maestra, el enlace a todas las unidades interiores en PQE y Hyperlink, que puedo conectarlo en la forma en que yo quiera. ¿Sí? Un dato importante comentar aquí es que yo te entrego la unidad condensadora, ¿sí? En este caso, para comunicación PQE. PQE lleva un voltaje de 2.7 volts en directa, ¿sí? Cuando quiero hacer el cambio a Hyperlink, tengo que hacer la configuración en la condensadora. Entonces, la condensadora hago el cambio de Hyperlink. Si yo habilito Hyperlink, voy a mandar, como lo dije en la filmina anterior, hasta 24 volts en directa, ¿sí? En el puerto de M1 M2. Pero si por X o Y razón me llego a equivocar, habilito Hyperlink y conecto en PQE, voy a quemar tarjetas, ¿sí? Por eso la máquina de default viene como configuración para PQE. Si ya quieres hacer el cambio a Hyperlink, hay que hacer el cambio manual en la condensadora para pasarlo a Hyperlink, que es voltaje hasta 24 volts en los puertos M1, M2. Por eso las unidades interiores Connect y la condensadora Connect o unidad exterior traen M1, M2 y traen PQE. A diferencia de las demás generaciones, no van a contar con M1, M2, solamente van a contar con PQE. TBR Connect es la primera generación que cuenta con estos dos modos de comunicación, PQE, que es versión anterior, o Hyperlink, ¿sí? Por eso la importancia, en un principio les comenté que cada vez vamos cambiando de generación. La característica principal de TBR Connect es que ahora tiene dos formas de conexión, o Hyperlink o a través de PQE, ¿ok? Entonces, TBR Connect, ¿sí? Como lo comento, ahora en el otro dato importante de comentar es que la condensadora de TBR Connect ya no tienen deep switch rotativos ni deep switch para configurar. Ahora es un botón en el display de la condensadora para ver los menús. En este caso, le damos un clic a las N. Estos vienen en el manual de instalación, no es algo que sea secreto. En este caso, le damos en el menú, viene un botón que dice menú, le doy clic 5 segundos aplazando el menú y aparece un submenú de las Ns, del 1 hasta el 6. Me voy a la opción 4, confirmo con el botón de OK y me voy a otro submenú del N4, que sería el segundo submenú que está aquí en la opción 5, el protocolo de comunicación. N4, submenú 5, le doy OK y aquí es donde confirmo qué modo de operación quiero hacer el cambio, si quiero hacer el cambio a otro modo, al Hyperlink, ¿sí? Por default, yo te entrego la máquina como PQE para que todo mi sistema sea Connect. Otro dato importante es que TBR Connect, hablando de las unidades exteriores, sí es compatible con la generación de TBR Ultra unidades interiores, que es la versión anterior. Por lo tanto, condensadoras Connect sí es compatible con unidades Ultra y con unidades Connect, hablando de unidades interiores, pero no es compatible con otra generación anterior
a TBRs, ¿sí? Por eso lo explico aquí en esta presentación, ¿ok? Si yo tengo unidades ultra, que es la generación anterior, yo puedo poner, debo especificar la condensadora, opción N4, submenú 5, opción 1, le estoy diciendo a mi sistema que tengo unidades ultra y connect. Si tuviera solamente puro ultra, no tengo que configurar nada porque la máquina dice que es, perdón, si tengo todas las unidades todas connect, lo dejo como está aquí, que sería la opción 0 que ya viene por default, ¿sí? Si ya quiero hacer el cambio a Hyperlink, ahí sí sería otra vez, que es lo que les comentaba hace rato, configurar la máquina que voy a utilizar, Hyperlink. En este caso es opción N4, submenú 5 y ya sea opción 2, opción 3, para decirle que tengo una alimentación para todas las unidades interiores o una alimentación independiente por cada unidad interior, que voy a necesitar un repetidor, pero sí es importante configurar la máquina para que decirle que voy a utilizar la opción PQE, digo, opción Hyperlink, perdón. Entonces, me regreso a la filmina anterior. TBR Connect, tengo la opción de PQE o la opción de Hyperlink. Yo te entrego la máquina con opción de PQE para todo Connect. Si vas a meter unidades interiores Ultra, debo en la condensadora configurar la máquina para decirle que voy a utilizar PQE también con unidades Ultra. Si quiero hacer el cambio a Hyperlink, es importante meterme en la configuración de la condensadora, decirle que voy a hacer el cambio a Hyperlink y utilizar el puerto M1, M2, que ese puerto es el que me lleva 24 volts. ¿Sí? Cuando tengo unidades Connect con Ultra, el calibre del cable que se utiliza es un cable de 3x18. ¿Sí? Puedo llegar hasta 1100, 1200, 1200 metros de distancia, hablando de cableado. Si voy a utilizar Hyperlink con todo Connect, puede ser calibre 2x18 o bien si voy a meter repetidores, que ya os había comentado hace rato, es 2x14. Si voy a meter PQE para todo Connect, el calibre es 2x18. Entonces, ya en TBR Connect, en esta generación, ya estoy cambiando de calibre o de cableado, especificación del cableado. ¿Por qué? Porque anteriormente era el cableado de 3 puntas. Ahora con TBR Connect pueden ser 2 puntas o bien si voy a meter repetidores, ya es un calibre diferente que es 2x14. Esto viene en el manual, solamente se los pongo como introducción, algo así breve para comentar como información de TBR Connect, ¿ok? Porque ya he oído muchos detalles con esta información del calibre y la especificación, porque sí se han cometido varios errores por desconocer el TBR Connect, ¿ok? O desconocer esta información. El modelo de repetidor es el que aparece aquí, FIAC NH Link Rep. Es el modelo de repetidor, como lo comentaba hace rato. Por cada 10 unidades interiores necesito un repetidor. Después de 10 unidades, otro de repetidor. El punto aquí es que nomás puedo tener 2 repetidores por sistema. Por lo tanto, en Hyperlink, nomás me permiten hasta 30 unidades interiores. O, si hubiera sido PQE, 64 unidades interiores. ¿Ok? El repetidor, como lo aparece aquí en la filmina, lleva voltaje 220, ¿sí? No es a 110. Otro dato importante, todas las unidades de TBR Connect, unidades interiores, son 220. Ninguna es 110, ¿sí? Aquí aparece un error, 50 Hz no son 50 Hz, son 60 Hz lo que trae este repetidor, ¿ok? Y hablando de controles del equipo, ¿sí? El TBR cuenta con estos controles remotos. Control remoto de TBR es el que conté CNRM12F1. Este control remoto tiene las opciones de ajuste de temperaturas, configuración de velocidades, eh, apagado de pantalla en el control, configuración de unidad interior, bloqueo de teclado, y es lo que trae hablando del control remoto de TBR Connect. Un dato importante comentar, si se fijan aquí, es que el control remoto de TBR Connect no cuenta con la opción de Follow Me. ¿Qué es Follow Me?
Follow me es que es la opción para que sense, para que no tome la temperatura de retorno del equipo y tome la temperatura de retorno del sensor que maneja el control remoto. Esa es la opción de Follow Me. Por lo tanto, el control remoto de TBR Ultra, que es el control remoto de la generación anterior, que es la terminación 12D, cuenta con esta opción de Follow Me. Como hace rato lo comenté, las unidades interiores Ultra sí son compatibles con Condensadora Connect. Mismo caso, el control remoto de TBR Ultra es compatible con unidades Connect. Solamente comentar que el control remoto de TBR Ultra sí cuenta con la opción de Follow Me y el control remoto de Connect no cuenta con la opción de Follow Me. Ya ustedes deciden por cuál irse. El punto aquí es presentarles qué me ofrece cada control remoto y cuáles son compatibles, ¿sí? Ojo, TBR Connect no es compatible con las primeras generaciones de TBR, ¿sí? TBR Ultra hizo el cambio de motores de corriente directa en las unidades interiores. Desde TBR Ultra, que es la generación anterior, ¿sí? TBR Ultra, por ser motores de corriente directa, contaban con 7 velocidades, mismo caso TBR Connect. PBRs anteriores solamente manejaban 3 velocidades porque el motor era de corriente alterna, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de saber, al principio les comentaba el modelo para que ustedes sepan qué modelo es y ustedes sepan si maneja 7 velocidades o 3 velocidades, ¿sí? Vuelvo a repetir, TBR Ultra y TBR Connect manejan 7 velocidades y esas son las unidades interiores que son compatibles con la condensadora Connect. Las primeras unidades de TBR eran motores de corriente alterna que las velocidades solamente eran 3 velocidades. ¿Ok? En termostatos manejamos el termostato de este diseño blanco, que es un termostato terminación 86S. Ese termostato tiene la opción de ajuste de temperaturas, trae la opción de Follow Me, comunicación grupal, que es lo que a veces me habían preguntado. Ahora sí, este termostato de TBR Connect puede enlazar hasta 16 unidades a una sola unidad interior, solamente que vas a manejar una misma temperatura, ¿sí? Si yo enlazo esas 16 unidades al termostato este y enciendo la unidad, va a manejar la misma temperatura todos. ¿Ok? Ojo, hasta 16. Puedo tener 10, 5, 4, 3, 15. El punto es que llega solamente hasta 16. ¿Ok? Este diseño blanco es lo que me ofrece. En el mismo caso, me puede hacer el cambio a centígrados a Fahrenheit directamente en el termostato. ¿Sí? Después de brinco al otro diseño, el 86T. Este termostato tiene las mismas funciones que el diseño en blanco, solamente que ese termostato de diseño de color negro o oscuro me ofrece una aplicación gratuita. Yo bajo la aplicación, tengo que dar el termostato, darlo de alta en red para poder ver el termostato directamente en una aplicación y poderlo ver vía remota. ¿Sí? Esa es la diferencia del 86T al 86S. El 86T me ofrece una opción de una aplicación, el 86S no. Las funciones son las mismas. Puedo enlazar hasta 16 unidades interiores sin problema, como el diseño en blanco, solamente que el 86T tiene la opción de aplicación. Y tengo otro diseño un poco más grande, el terminación 120T, con TCN WD120T. Ese diseño es un diseño más grande, tiene los mismos opciones que el 86T, solamente que el termostato, perdón, es más grande. Si algún curioso quiere saber, para ser exacto, el número que aparece en el modelo son la medida en milímetros del termostato. En este caso, 86 serían 8.6 centímetros o 8.6 milímetros. 86 milímetros, perdón. ¿Sí? Por lo tanto, el termostato 120 pues mide 12 centímetros. ¿Sí? O 120 milímetros. ¿Ok? Esa es la diferencia para que usted, oye, Mauro, ¿sabes qué? Es que pues no traigo el manual, tengo tengo una chalupa aquí para poner el termostato, no sé la medida, cuál es. Simplemente con el modelo ustedes van a saber
cuál es la medida. ¿Ok? Entonces, los termostatos en negro, el 86T y el 120T, son los que me ofrecen aplicación y el termostato en blanco no me ofrece aplicación. Ahora, un dato importante comentar aquí, que es lo que a todo el mundo le ha gustado, es que los termostatos de TBR Connect sí son compatibles con unidades Ultra. Lo único que me bloquea el conectar el termostato Connect en las unidades Ultra es que la opción de grupal está deshabilitada. ¿Sí? No puedo enlazar grupos en unidades Ultra, solamente en unidades Connect. Los termostatos sí funcionan para hacer grupos. ¿Ok? Seguimos con controles. Ahora sí sigue el control central. El control central de TBR Connect es el Tecon TCCM TC3A. Este control central es solamente para las condensadoras Connect. Los TBRs, con base a la condensadora, es el control central que le vas a conectar. ¿Sí? En este caso, si mi condensadora es Connect, sería el control central en terminación TC3A. TC3A, ¿ok? Ojo con eso. ¿Cuántos sistemas puedo tener en mi control? Puedo tener hasta 6 sistemas, ¿sí? En cada puerto puedo tener 64 unidades, por lo tanto puedo tener hasta 384 unidades en todo mi control, ¿ok? Este control no ofrece aplicación, yo como comentario, sí me ofrece acceso LAN vía Ethernet sin problema, pero no me ofrece aplicación y no es un control BACnet, solamente es para estar directamente el control central, ¿ok? Es pantalla touch, ¿sí? Puedo hacer grupos directamente, puedo programar horarios también, ¿sí? El detalle aquí es que no tiene aplicación este control central, ¿sí? Ojo, son para 6 sistemas el control central. Y en controles, o en un caso seguimos sin controles, tengo para automatización el control con TCM BACnet. Este control puedo enlazar hasta 3 sistemas, en este caso en cada puerto que aparece ahí a la vista de la filmina, puedo enlazar hasta 3 sistemas, conectarlos a este control, ¿sí? Anteriormente, el TBR tenía un control que tenía para 4 puertos, ¿sí? Como les comento, dependiendo de la condensadora, es el control. Si mi condensadora es Connect y ocupo un control BACnet, sería este control con TCN BACnet, que es para condensadora Connect. Y los puertos, los sistemas que puedo conectar en mi control BACnet solamente son 3, que son los puertos que aparecen en el control. PBR Connect también me ofrece un accesorio que se llama TCN Diax, que es más que nada es un software de mantenimiento. Lo que hace esto es poder visualizar en una computadora el funcionamiento de una máquina. Este accesorio o este herramienta se te vende un disco en una caja con un disco de instalación. Ese disco lo instalas en tu computadora, solamente es para Windows. Lo instalas en tu computadora y trae un enlace para que te conectes a la condensadora, corres el programa y vas a poder ver este diagrama que aparece aquí en la filmina. Vas a ver el funcionamiento de las condensadoras, cuántas unidades interiores tienes, hablando de funciones, ¿sí? Y vas a poder ver un reporte de posibles fallas, de las fallas que tuviste en tu sistema, ¿sí? Pero hasta ahí vas a poder recibir hasta ahí vas a poder tomar de información de mis sistemas, ¿ok? Eso es con esta herramienta de servicio, ¿sí? Ok, esos son hablando de controles de TBR y unidades interiores. Ahora voy a pasar lo que vendría siendo a ver, hacer una pequeña pausa. Voy a pasar a la presentación del software, ¿sí? Ya me lo terminamos. Realmente estoy haciendo muy resumido esto para que quede un poco más claro, ¿ok?
Ahora, lo comentaba al principio, no sé si se ve la filmina, el software del TBR. Ya con esta información que les di, muy compacta, muy resumida, van a poder tener el software. El software lo tiene directamente Elisa, se lo pide directamente a Meconza. El software es la versión 3.0. Te va a pedir, va a aparecer esta información, te va a pedir un número de serie. El número de serie es train para Memos AutoCAD. Y si te llega, si cuando se instala por primera vez te va a pedir unas actualizaciones, es importante que permita la actualización para que siga corrigiendo algunos errores que a veces aparecen en el software. ¿Ok? Lo corregimos, le damos OK, y va a aparecer este icono. Este es el icono del software de selección de TBR. Todas las marcas de BRF manejan diferentes softwares. Nosotros en TBR no somos la excepción. Manejamos un software para nuestras unidades. ¿Sí? Después aparece, le damos clic, ya una vez poniendo el número de serie ya no va a poder, no te va a pedir un password para abrir el programa, ¿ok? Solamente para la instalación te pide el número de serie que sería train y ya después de eso nunca más te va a volver a pedir alguna contraseña, ¿sí? Si tienen algún software anterior de TBR, sí es importante que lo borren para poder instalar este. Ahora aparece esta pantalla, utilizamos la opción de drag and drop y aparece esta pantalla, que es una pantalla muy diferente al software que teníamos anteriormente de TBR. Si ya tienen ese software, es el mismo, solamente actualícelo. Si tienen otro software, sí es importante que lo borran para instalar este nuevo, ¿sí? Un dato importante comentar es que el TBR, el software de TBR, no hace estudio de caras térmicas. Ustedes ya vieron haber hecho el estudio de caras térmicas en el software, que hay varios softwares en el mercado que son muy buenos. Y ya nomás lo que ustedes van a hacer en el software es pasar la corrida, en este caso las capacidades que tú necesitas al software para que les arroje los diámetros de tubería que ustedes necesitan. ¿Ok? Entonces llegamos a esta pantalla. En esta pantalla damos a la opción de propiedad de proyecto para llenar la información. En esta propiedad de proyecto lleno toda la información de mi proyecto para saber cuál es. En la segunda pestaña, ahora sí por primera vez viene los paneles. Habíamos comentado que el panel en el cassette se cotiza por aparte. En los softwares anteriores no teníamos esta opción del panel, que era un problema. Entonces ahora ya en ese software ya viene la opción del panel para anexarlo en la corrida. Entonces me voy en configuración de proyecto, accesorio de proyecto, le doy clic y aparece esta parte de donde están los paneles y selecciono cuántos paneles necesito dependiendo el cassette que voy a seleccionar. ¿Sí? Si es un cassette de una vía, selecciono el panel de una vía. Si es un cassette compacto, el panel para compacto. Si es el cassette normal sería el panel. ¿Ok? Las siguientes pestañas no le movemos absolutamente nada. Después me regreso a la pantalla principal. Fijar unidad. En fijar unidad, ahí es importante hacer el cambio principalmente en la quinta opción que sería dimensiones de tubería. Me ha pasado, digo, no es por nada, me ha pasado muchos detalles de que el instalador no sabe hacer el cambio de milímetros a pulgadas. Entonces aquí lo pasamos a pulgadas y ya el software me va a dar los diámetros de tubería en pulgadas, ¿sí? La verdad, otro dato importante, bueno, aquí mucha gente me ha preguntado, oye, Mauro, ¿y el diámetro que aparece en el software qué es? ¿Diámetro exterior o diámetro interior? El diámetro que aparece en el software, ojo, es diámetro exterior, ¿sí? Entonces, ya aquí lo ponemos en pulgadas y ya la tubería va a aparecer en pulgadas. Una vez corregido esos datos, ahora sí le doy agregar sistema en esa parte y después me va a aparecer un cuadro de que me va a decir, bueno, ¿qué sistema quieres? En este caso, como lo comenté, TBR Connect es un sistema bomba de calor. Por lo tanto, aquí la familia Connect va a aparecer donde aparece HP. Selecciono HP y va a aparecer las unidades Connect. Después va a aparecer en la parte de abajo un cuadro del lado izquierdo y un cuadro del lado derecho. En el cuadro del lado izquierdo va la condensadora. En el cuadro del lado izquierdo, en el cuadro del lado izquierdo va la condensadora, en el cuadro del lado derecho irían las unidades interiores. Aquí arrastramos las unidades interiores y los branches del lado derecho, me aparecen ahí, se ven en la columna del lado derecho. Arrastramos ya sea el branch primero para hacer todo mi esqueleto o todo mi diseño y después mis unidades interiores. ¿Sí?
En las tuberías le puedo dar doble clic para cambiar distancias, perdón, en tuberías. En condensadora va a aparecer este cuadro. En este caso ya aparece la solo frío. Aquí en México utilizamos voltaje 220, no 380. Esas unidades son para Latinoamérica. Entonces es importante que revisen bien su selección. Siempre va a ser voltaje 220. Quedamos que TBR Connect solamente salió para voltaje 220, no salió para voltaje 440, solamente voltaje 220. Ahora, en la condensadora, cuando damos doble clic, me aparece un cuadro en la parte de abajo que me dice las alturas. Esas alturas es para validar mi sistema que esté con base a la restricción que les comenté en la primera hora de la introducción del TBR. Primero me aparece la altura en la condensadora. ¿A qué altura tengo la condensadora de nivel piso? De banqueta a donde está la condensadora en vertical, ¿qué altura tengo? Y la pongo en el primer cuadro del lado izquierdo. En el segundo cuadro del lado izquierdo, en la parte de abajo, ¿sí? Ahí voy a darle la altura máxima que tengo de banqueta a donde está mi unidad interior más alta, ¿sí? Esa línea imaginaria vertical, lo voy a poner la altura en ese punto. Y en el cuadro derecho, en el primer cuadro, ahí voy a seleccionar, ahí le voy a dar el dato de la unidad interior más baja, ¿sí? De banqueta, donde está mi unidad interior. ¿Para qué? Para que el sistema pueda calcular qué distancia tengo de separación de condensadora a unidades interiores y mismo caso en esa altura de unidades interiores entre sí. Acuérdense que la distancia máxima permitida entre unidades interiores era 30 metros. Ahí lo había puesto hace rato. Por lo tanto, si tú llegas a ponerte un error, una diferencia mayor a 30 metros en este punto, en línea en vertical, la máquina va a mandar un error de que ese diseño no está permitido, ¿sí? Por eso la importancia de poner los datos exactos de altura. Si se fijan, no estamos poniendo carga térmica, solamente estamos poniendo pura altura en los equipos para respetar las distancias permitidas. En el software aparece un AutoCAD, pero sí le soy sincero, el AutoCAD solamente es 2D, no es un profesional que mucha gente a veces tiene en sus computadoras un AutoCAD ya más formal. Ese está realmente todavía en desarrollo, pero bueno, para comentarles cómo aparece el AutoCAD. Sí. Y aquí se ve el diseño. Una vez termino mi diseño, como les comentaba, puedo darle doble clic en las tuberías para ponerle distancias. Una vez terminado mi diseño, le doy calcular donde aparece la calculadora, calcular, y me va a arrojar los diámetros de tubería que aparecen arriba de arriba de las tuberías. ¿Ok? Es importante después de terminar el diseño darle calcular y hacer para que el programa me arroje los diámetros. Esa es una introducción, esa es una primera parte del curso del TBR. En marzo vamos a hacer otro curso, creo que me estoy adelantando a los comentarios de Lisa. En marzo vamos a hacer un curso del software. Solamente ahorita estoy haciendo una introducción del software, pero primero quería darle la introducción de los equipos, cómo es el software, y en marzo, primero Dios, vamos a hacer un curso del software. Ahorita, como les digo, solamente es pura explicación del software. Ya el otro mes vamos a hacer el curso de el software de TBR Connect, que es lo que tenemos actualmente de TBR. ¿Ok? Nomás como presentación les quise dar cómo se hace el software. Mismo caso, si tuviera un archivo de generación anterior, lo puedo abrir directamente en este software. ¿Ok? Aquí están los diferentes equipos, distancias, unidades interiores de un lado, unidad exterior me faltó diseñarla, nomás hay que poner doble clic en ese punto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que traía para ustedes. Me fui un poco rápido, quise resumirlo todo por el tiempo y también digo, sé que el tiempo para ustedes es importante, entonces espero haber sido claro. No sé, ahora sí, Elisa, si podemos leer las preguntas. Muy bien, excelente, ingeniero. Aquí va la primera pregunta y dice, ¿esos equipos tienen la opción para agregar una resistencia eléctrica cuando estamos usando el equipo en modo calefacción y tenemos temperatura ambiente de -20 Celsius o -25?
Digo, si se fijaron aquí, el TBR funciona en temperaturas de -20, ¿sí? No ocupas una resistencia porque el equipo sí va a trabajar, pero el equipo como tal, no, en los termostatos no trae ese accesorio para conectarse la resistencia, ¿sí? Si ha habido gente que se instala por aparte la resistencia, nomás hay que tener cuidado para que no se te queme el serpentín. Pero contestando, o sea, contestando la pregunta, no trae la preparación para que lo pueda ligar al termostato. Que se le pueda adaptar por fuera, sí se lo puede adaptar, solamente que hay que tener cuidado con eso. Muy bien. ¿Qué falla empieza a presentar cuando falta el refrigerante antes de marcar código? De hecho, para ser exacto, la máquina se protege en 30 libras de presión y en 650 libras de alta presión, ¿sí? Entonces, cuando tienes un problema de que no está enfriando, la máquina o sea, si llega abajo de las 30 libras, se va a proteger por baja presión. Y eso es realmente porque no tienes el refrigerante necesario, ¿sí? Si tuvieras algún problema de que no esté enfriando, no necesariamente es porque le falta gas, sino puede ser alguna otra cosa, ¿sí? Pero bueno, aquí realmente la máquina cuando detecta alguna anomalía que le falta gas, pum, luego te va a marcar que le falta gas, ¿sí? No es como que se va a esperar un buen rato y después de 2 días te va a decir que le faltó gas. Sí te va a reconocer luego el código. Muy bien. En caso de una falla de una unidad interior o que una la hayan cambiado a calefacción, ¿cómo identificar cuál de todas las unidades interiores es la que está fallando o en su defecto la que está en modo calefacción? Esta Ok, última en caso de que no puedas acceder a las oficinas o no puedas verificar. ok, digo, aquí en este caso, el ejemplo de los 10 unidades interiores. Cuando alguna unidad está en diferente modo de operación, esa unidad va a mandar un código de alarma. En la condensadora no te va a mandar alarma, solamente va a seguir trabajando. ¿Por qué? Porque va a estar trabajando a la prioridad que esté trabajando el sistema, ¿sí? El punto aquí es que la unidad interior sí se va a apagar y va a mandar un código de alarma que está en diferente modo de operación o en modo conflicto. En este caso, si tuvieras una unidad que está encerrada o está en otra parte, no tienes acceso, pues realmente esa máquina pues no va a estar funcionando, ¿sí? Y va a estar mandando un código de modo conflicto, ¿sí? Pero no va a parar las demás máquinas. Y la condensadora, como te digo, no va a marcar error. Solamente la unidad interior que tenga el detalle de que esté en diferente modo conflicto se va a estar apagada. Mismo caso, si tuvieras un problema de bomba de condensado, esa unidad que tenga problema de bomba va a estar apagada. Los demás sistemas van a estar trabajando. ¿Sí? Muy bien. Dice, ¿es compatible con Nest? Nest es compatible por fin, bueno, ya lo podemos lograr con TBR Connect. Necesitas el accesorio BK02 que les había mostrado hace rato. Ese accesorio es uno por cada unidad interior, solamente para unidades Connect. Por eso les pasé el modelo completo y lo repetía cada rato para que se les quedara el modelo de Connect. Solamente para unidades Connect funciona este accesorio y a través de hecho yo hice la prueba, a través de este accesorio puedes conectar el termostato Nest. Muy bien. ¿Cuántas unidades se puede conectar como máximo en el TBR Connect de 80 BTU? De A ver, otra vez. ¿Cuántas unidades se puede conectar como máximo en el TBR Connect de 80 BTU? Ok. La condensadora de 86,000 BTUs, estamos hablando de 7 toneladas nominales. Según recuerdo, son más o menos 10 unidades interiores. Pero claro está, acuérdense que puede llegar hasta el 200% en una sola condensadora. Sí. Muy bien. ¿Dónde se puede consultar los códigos de error? Busqué el código P3 de una unidad KCTBR2 en su manual de mantenimiento, pero no viene ese error en la lista. De hecho, no es P3, es ED. Nomás que lo estoy viendo al revés. Pongan el error P3 y le pongan un espejo y dice ED. Lo que pasa es que lo estoy viendo al revés. Y el código ED significa que tienes un problema en la condensadora. Esos son en unidades interiores pasadas. Ya TBR con E cambió los códigos de alarma.
que eso también es la próxima presentación que voy a hacer con Meconza que me pidió Elisa. Muy bien. Para el modo VIP, me imagino que hay que hacerle alguna modificación al termostato o algo de la unidad interior que se va a dejar como prioridad en modo. Sí, en este caso, TBR sigue manejando la configuración automática, ¿sí? El punto aquí es que en modo VIP debes hacer el cambio de configuración manual y la unidad que tú quieras que sea VIP, en el termostato le estableces como número 63 y la máquina va a saber que esa unidad es la VIP. Por lo tanto, en resumen, es cambio de configuración manual y con el termostato establezco que es el número 63 para que esa unidad sea la VIP. Muy Y bien, claro está el modo de operación también. muy bien. Dice, ¿cuántos evaporadores se puede conectar en un solo termostato? De TBR Connect podemos conectar hasta 16 unidades interiores a a un termostato. Ahora, podemos conectar a una unidad interior, podemos conectar hasta dos termostatos. Hablando de Connect. Muy bien. Se puede conectar o mezclar a unidades interiores de TBR-LX con conexión PQE de motor de varias velocidades como los de pared. No. Las unidades interiores TBR-LX no son compatibles con condensadora Connect. Muy bien. Los termostatos se pueden comprar en tiendas de Train o con los distribuidores y el cliente final los puede adquirir o solo a través de contratistas. No, no, directamente con distribuidores, en este caso, acercarse a Meconza o con quien otro distribuidor autorizado Tren puede comprar los termostatos. Claro, al final les dejamos nuestros datos. Así es. Siguiente pregunta. Cuando sea la sesión, ok, perdón, ¿me podrías apoyar? Perdona, es que dejo aquí un gran contexto. Ok, dice, hace como un mes un cliente quería acondicionar un cuarto con una condensadora, una evaporadora. Mi pregunta es, ¿se puede utilizar una condensadora para abastecer, trabajar únicamente con una evaporadora? Y si la respuesta es sí, tendría una segunda pregunta, siendo con la misma situación. Si la capacidad de la evaporadora es menor al 50% de la capacidad de la condensadora, ¿va a funcionar? Existe, bueno, en TBR, ojo, TBR Connect son capacidades de 7 toneladas en una sola condensadora hasta 22. Pero existen unidades minis BRFs que son capacidades de 2, perdón, de 3 toneladas hasta 6 toneladas. Tanto en TBR Connect como las minis BRFs, que son las mismas unidades interiores, puedes conectar uno a uno un equipo, solamente que necesitas mínimo el 50%. ¿Sí? Entonces aquí es, a lo mejor no te vas con la condensadora TBR Connect, pero te puedes ir con una mini BRF que te puede llegar el evaporador a esa capacidad que tú necesitas, que mínimo necesitas el 50%. Muy bien. El control del sistema se puede conectar a otros BMS con Lutron, Control 4, Crestron. Eso sería, en este caso, con el accesorio BK02, sería agregar un termostato del tercero, que fue lo que pasó, es lo mismo que el Nest, la pregunta del Nest. Muy bien. Pero El, con el control central no se puede. Sería a través, como les comento, del accesorio de terceros. O bien conectarle el control Bagnet y de ahí conectarlo al control Lutron o control 4 si te dura Bagnet. muy bien. El software puede calcular la cantidad de refrigerante adicional al sistema. El software con base a la distancia que tú le des, que vimos ahorita de alturas y distancia en tubería, te va a calcular el refrigerante adicional. Exacto. Ahora, ampliando la pregunta. El refrigerante adicional, como lo dice, es adicional. Si la condensadora trae ciertos kilos y el programa te dice adicional, significa que le vas a meter adicional más refrigerante. No significa que le vas a quitar. Ha habido gente que si la condensadora trae 16 kilos y dice adicional 5 kilos, lo que hacen es quitarle refrigerante hasta llegar a los 5 kilos. Y no es así. Ojo, es adicional.
y eso lo trae el software. Muy bien. ¿Existe alguna protección de las condensadoras para instalaciones en climas tropicales para evitar la corrosión? No, no tiene ningún anticorrosivo. Sería ya sea pedirlas a planta o solicitar a Tren que les haga el recubrimiento aquí en Monterrey. Hay un programa, una protección que se llama ATSIP, que se vende cubriendo las máquinas, pero no vienen con recubrimiento las máquinas. Pero la podemos pedir. Muy bien. ¿Tienen familias modeladas para software Revit? Si es así, ¿puedo obtenerlas? ¿Quieres los dibujos? Si se refiere a los dibujos, o sea, realmente el software no arroja dibujos, pero los dibujos de Revit los tenemos nosotros, ya sea que se lo pidas a Meconza y te mandamos los dibujos. Muy bien. Y la última pregunta. ¿El sistema cuenta con tarjeta de comunicación BACnet? Sí, es lo que habíamos hablado de la última filmina. Tenemos un control magnet para TV Reconnect. Ojo, dependiendo de la condensadora es el control. Entonces, si tú tienes una condensadora Connect, debes de comprar el control magnet de Connect. Si tú tienes una condensadora Ultra, debes de comprar el control magnet de Ultra, ¿sí? No vayas a comprar un control de Ultra eh, y lo conectes en la condensadora Connect porque no va a funcionar. Muy bien. Dice aquí, para trabajar con el Nest, ¿qué velocidad manejaría todas o solo una velocidad y cuál? Buena pregunta. Solamente maneja una sola velocidad y la va a modular el equipo, el Nest. Ok, aquí acaban de poner otra. Dice, en el termostato que se puede enlazar hasta 16 unidades interiores, ¿cómo se hace para que el sensor de una de las unidades en específico gobierne sobre los demás sensores de las demás unidades interiores? En este caso, cuando conectas eso, conectas en un termostato, lo conectas a una unidad interior y luego, en este caso, esa unidad interior, la primera, va a ser tu retorno para todas las demás. Por eso les comentaba hace rato de que el hecho de conectar 16 unidades, vas a manejar una misma zona. ¿Por qué? Porque estás diciendo que ese equipo está en la misma zona y por eso va a agarrar el retorno de esa unidad interior. Muy bien, excelente. Pues ya serían todas las preguntas. Pues hemos llegado al final de nuestra sesión de hoy. En nombre de Meconce y de todo nuestro equipo, quiero agradecerles pues profundamente por haberse unido a nosotros en este webinar sobre TBR. Pues un agradecimiento muy especial al ingeniero Mauro de Train por compartirnos conocimiento y pues la experiencia con nosotros. Muchas gracias por su tiempo. Y a ustedes les recuerdo que en Meconza pues estamos aquí para apoyarlos. Nuestro equipo siempre estará disponible para ayudarles y proporcionarles soluciones a la medida y pues obviamente acceso a nuestro amplio inventario de equipos Train. Cualquier cosa en la que podamos apoyarles, igual aquí estamos. Les digo, por cuestiones de tiempo, pues ya tenemos que cerrar aquí el webinar, pero igual al final les paso mis datos por si tienen alguna otra duda. Yo le puedo hacer llegar la duda al ingeniero y pues tener comunicación a través de este medio. Esperamos que hayan encontrado este webinar valioso y que, como pues mencionó el ingeniero, nos acompañen el 7 de marzo. Igual ahorita les comparto los datos para registrarse y gracias nuevamente por acompañarnos. Aquí me quedo con los que vayan a querer pues tramitar lo que es la constancia de asistencia. Aquí les mando la liga. Listo, pues les agradezco mucho. Buena tarde. Muchas gracias, Elisa. Gracias a Buenas tardes, Meconza ingeniero. por la invitación y buena tarde a todos. A usted. Saludos. Hasta marzo, ingeniero. Adiós. Gracias. Ok, Jorge, le voy a mandar mi correo, Jorge. Ya vi su pregunta. Y listo, por favor, aquí les puse las ligas para tramitar la constancia de asistencia, si me pueden, pues, afirmar que sí les esté llegando. Aquí acabo de poner la liga, aquí arribita. Déjenme se la vuelvo a poner. Les invito a seguirnos en TikTok, es donde vamos a subir lo que es la repetición de este curso. Ahorita ya ven que me andaban preguntando.